Amigos, buenas noches, bienvenidos a la información. La ecuatoriana que traficó 50 toneladas de droga, 50, fue deportada desde los Estados Unidos para enfrentar un proceso por narcotráfico y otros delitos. Le dicen la señora y es considerada una de las narcotraficantes más buscadas y está vinculado al peligroso grupo narcocriminal Los Choneros. En el bajo mundo le decían la señora. Resulta que era una importante narcotraficante que coordinó el envío de al menos 20 toneladas de droga a Estados Unidos entre 2018 y 2021. Tras coordinaciones con ese país fue deportada al Ecuador, donde afrontará un proceso judicial por el tráfico transnacional de estupefacientes, por el cual ya recibieron una sentencia de hasta 19 años de prisión, 17 miembros de su estructura criminal. Son personas ecuatorianas, son personas en su mayoría de Manabí. La utilización de las embarcaciones pesqueras y pangas son el medio en el que ellos coordinaban el abastecimiento logístico de combustible y que también trasladaban sustancias. Su papel dentro de la organización narcotraficante era la de mentalizar todas las operaciones y estaba absolutamente al tanto. Ella conocía y era el enlace para dar las disposiciones para el traslado del combustible y de las sustancias en alta mar, y conocía en dónde debía darse los transbordos de la sustancia, conocía dónde debe darse los detalles ya específicos por los cuales fueron sentenciados el resto de personas. Estados Unidos estuvo tras su pista desde el 2020. Por eso, en enero de 2021 salió de nuestro país cuando aún no había orden de captura en su contra. En abril de ese año la localizaron y detuvieron en España. En 2022 fue extraditada a los Estados Unidos y en el 2023 el Ecuador hizo la primera solicitud a la Interpol para su entrega. Hasta que este lunes la enviaron de regreso a Guayaquil. Alias la señora era quien faltaba para desarticular la banda. Ellos se autoidentificaban como choneros y dentro de eso se dejó una línea de esta ruta, por decirlo así, la cual también nos ha generado ya varias investigaciones que tienen que ver ya con el traslado de droga utilizando vías marítimas. La policía no descarta que se le abran procesos nuevos por presunto lavado de activos, sin contar que hay indicios de que habría traficado hasta 50 toneladas de droga en alta mar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En lo político, los asambleístas de la Revolución Ciudadana insisten en un posible enjuiciamiento político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Dicen que pueden demostrar sobre las supuestas irregularidades en que se habría incurrido para la designación del presidente de la Judicatura. Es el segundo intento. En un planteamiento inicial, el Consejo de Administración Legislativa CAL no dio trámite al juicio político planteado en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana por detectar anomalías en las firmas electrónicas de 16 de los 42 asambleístas que respaldaron esta interpelación. Luis Fernando Molina, proponente del juicio, sospecha que hubo intereses e irregularidades en los consejeros del CPCCS que votaron por la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Si es que el país, si es que el bloque oficialista necesita pruebas contundentes, entonces no se van a agotar únicamente en este primer juicio político. Con esta nueva presentación, los plazos regresan al punto de partida. Nuevamente, el CAL deberá solicitar a la Unidad Técnica Legislativa la verificación del cumplimiento de requisitos y finalmente determinar si el expediente pasa a la Comisión de Fiscalización. Finalmente, la decisión sobre el inicio de un trámite de juicio político se encuentra, por supuesto, en manos del Consejo de Administración Legislativa. De darse este juicio político, se llevaría a cabo después de la interpelación a Mario Godoy, es decir, para finales de febrero o inicios de marzo. Javier Ceballos, Noticias 7. El Ministerio de Ambiente y Energía descarta apagones durante este año 2026 y además desmiente que habrá estiaje en los meses de marzo y abril. Recalca que Ecuador produce suficiente energía para satisfacer la demanda nacional y rechaza que se obligue al sector industrial a desconectarse de la red pública. No habrá apagones. Con estas palabras, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, respalda la gestión realizada en materia eléctrica por su cartera de Estado. Esto ante rumores de un posible estiaje en marzo y abril, lo cual fue rechazado por la ministra. Estiaje no existe en abril, estiaje no existe en marzo, estiaje existe en septiembre, octubre, noviembre.
Y lo cierto es que según el INAMI se prevén lluvias de intensidad variable en el interior del litoral y en el norte de la Amazonía para los próximos días. A esto se suman varios proyectos energéticos por más de 838 megavatios que garantizan el servicio eléctrico y también los 470 megavatios que vienen de privados. Manzano descartó que se esté obligando al sector industrial a desconectarse de la red pública. No puede ser obligatorio. Es pedido de que si tienes generador, conéctate, véndeme la energía, así como le compro a Colombia, le puedo comprar a los privados y ayudo a los privados que invirtieron en su generación. Exactamente tenemos 470 megavatios de privados que invirtieron en generadores eléctricos. También se respalda en la energía que se compra a Colombia y a Perú. Hay dos tipos de conexiones con Perú, ya va a entrar una de 50 megavatios y obviamente para 2028 entra la de 600 megavatios. Manzano también rechazó el fallo de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional la inversión privada en proyectos eléctricos. Su cartera de Estado ya lista un paquete de reformas. De hecho, hoy día entró nuestra propuesta del articulado, y aproveché para hacer algunas otras propuestas a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que ellos entreguen a la Asamblea, para que se entienda lo que necesitamos y un poco hacerle caso a la Corte de tantas cosas que está pidiendo. Con el fallo de la Corte, alrededor de 900 megavatios de privados que estaban en trámite quedan en pausa. Estos formaban parte de proyectos públicos de selección que se incluían en el Plan Maestro de Electricidad. Edison Saavedra, Noticias 7. El arroz ecuatoriano se proyecta hacia los mercados internacionales, mientras en lo interno se toman medidas para asegurar el precio de la gramínea. Lo anunció el ministro de Agricultura esta mañana en Noticias 7. Hay un alimento que casi nunca falta en la mesa de los ecuatorianos y es el arroz. Esto nos hace buenos consumidores, pero también productores. Según el ministro de Agricultura, Juan Carlos Vega, hay proyecciones para internacionalizarlo. Estamos buscando alternativas de exportación de arroz. Ayer mismo estaban algunos de los piladores en Costa Rica presentando sus productos, haciendo pruebas de cocción. El mercado centroamericano surge como una opción de comercio al igual que Colombia. Y se están abriendo también nuevas alternativas de mercado, inclusive en Italia con ciertos arroces especiales. Sin embargo, puertas adentro, los productores solicitan el pago que entregó el gobierno a 2 piladoras en la provincia de Los Ríos, las cuales adeudaban parte del $1.000.000 que recibió cada una de ellas para los pequeños agricultores por el arroz entregado. Ya una de las piladoras ya anunció que se ha pagado al 100% a los productores, la otra estaba en proceso de culminar, habían algunos temas de facturas, de cuentas que no estaban bien registradas, que habían rebotado las transferencias, pero tenemos la confianza que ya en estos próximos días se pague al 100% de los productores que tenían ahí un problema de algunos de 4 y hasta 5 meses desde que entregaron el arroz hasta que finalmente les está llegando el pago. Y como medida para el control de precios en la venta, el ministro dijo que se prevén nuevos desembolsos. Este año tenemos también un presupuesto de alrededor de $8 millones que también la idea es intervenir en el mercado del arroz para ayudar a regular estas diferencias entre oferta y demanda. El precio oficial por la saca de 205 libras con cáscara oscila entre $34 y $36 según el tipo de grano. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El proyecto gubernamental Mi Tienda del Nuevo Ecuador mantendrá la entrega de ayuda económica no reembolsable hasta el 2027. En la primera fase se beneficiaron 400 tenderos, quienes también recibieron capacitaciones técnicas para fortalecer su actividad. $800.000 fueron los que a través del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria se entregaron a 400 tenderos del país en la primera fase del proyecto gubernamental llamado Mi Tienda del Nuevo Ecuador. Ahora arrancará una nueva fase que se extenderá hasta el 2027, según comentó Ariana Burgos, directora del IEPS, en una entrevista para Noticias 7 Matinal. Exclusivamente tiendas de barrio. Para este primer, trimestre estaban mapeados 180, pero sabemos que luego
luego pasando este trimestre nos vamos a ampliar más o menos a unos, esperemos que a unos 500 más. Aquellos tenderos que deseen postular deben cumplir ciertos requisitos previos. Inclusive también hemos analizado en qué etapa de maduración de negocio se encuentran y adicionalmente también los planes de negocio. Además de la entrega de recursos económicos, los beneficiarios pueden acceder a capacitación en administración, ventas y marketing, gracias a una colaboración de la empresa privada. Primero que tienen que estar registrados con nosotros a través de nuestro Catastro Único de Economía Popular y Solidaria, tener los permisos como por ejemplo permisos de funcionamiento, permisos de bomberos, pasar fases de capacitación y luego una evaluación para poder saber qué nivel de conocimiento en temas de administración, en temas también incluso de marketing y ventas conocen. La plataforma del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria está habilitada a las 24 horas. Información oficial determinó que los primeros 400 tenderos beneficiarios utilizaron los recursos económicos para mejoras en infraestructura, abastecimiento de productos y planes de marketing para mejorar sus ventas. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Al menos 15 toneladas de residuos electrónicos acumulados durante 10 años fueron sacados de las Islas Galápagos. Desde la isla Santa Cruz fueron llevados a Guayaquil con el fin de reducir la contaminación y aportar al manejo responsable de los residuos tóxicos. Muchos de los componentes electrónicos estaban al aire libre. Expuestos al sol y a la lluvia, producían líquidos altamente contaminantes que iban a la tierra y a las fuentes de agua. La basura contaminante se compone de refrigeradoras, cocinas, computadoras, lavadoras y también pilas, baterías, teléfonos móviles y otros artefactos altamente venenosos para el medio ambiente y nocivos para la salud humana. Increíble. Es momento de irnos una pausa y al regresar les contaremos sobre una pareja de esposos que fueron secuestrados hace 8 días y liberados en la provincia de Los Ríos después de un exitoso operativo policial. Una pareja de esposos secuestrados hace 8 días fue liberada en la provincia de Los Ríos. Sin duda son tiempos muy difíciles, hay que tener mucho cuidado con esto de los secuestros, poner el ojo por donde se va, por donde se transita. En este caso, se logró la liberación de los secuestrados y se evitó el pago de una alta suma de dinero. ¡Alta policía! ¡Somos la Policía Nacional! ¡La UNACE y el GOE! Un operativo estratégico ejecutado por agentes de la UNACE y elementos tácticos del Grupo de Operaciones Especiales permitió la liberación de 2 personas que estaban retenidas en contra de su voluntad. Los esposos permanecían en cautiverio en una zona rural del cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos, hasta donde llegaron las unidades especiales para devolverles la libertad. Familiares, bienvenido a la libertad. Al ingresar a la finca encontraron a la pareja en un cuarto amarrada de pies y manos y sentada sobre un colchón viejo. Bajo esas circunstancias permanecieron por 8 días. En el sitio los uniformados no encontraron a los secuestradores, quienes exigían por devolver los $50,000. Las personas secuestradas estaban en un domicilio en condiciones precarias, en un solo colchón, la pareja que amarrada así. Los secuestradores hicieron pasar como dueños de un camión. Llegaron a un acuerdo con las víctimas y cuando arribaron a un sector en Valencia donde tenían que concretar el negocio, las cosas cambiaron. No había ningún vehículo, se trataba de un hecho delictivo y fueron llevados en contra de su voluntad. Entonces, donde se produce el secuestro a estas personas. Tras 8 días, la pareja babaoyense pudo volver a abrazar a su familia. El jefe de la policía de la subzona Los Ríos confirmó que no pagaron a los secuestradores, que se trató de un trabajo exitoso que permitió a los esposos volver a ser libres. Primero le doy gracias a Dios y en especial a los señores de la UNACE, que han estado trabajando día a día para nuestra recuperación. Muchas gracias. Días de angustia y noches interminables que tuvieron un final feliz mientras la policía sigue tras la pista de los delincuentes. Iván Casamen, Noticias 7. Bien, ahora
Ahora vamos a la provincia de Manabí, donde agentes especializados de la policía lograron liberar a un comerciante secuestrado en Manta, mientras presuntos sicarios se enfrentaron a bala con la fuerza pública. Uno de ellos, patrulleros, y uno de ellos fue impactado. Los uniformados fueron alertados de la muerte de 2 personas bajo la modalidad de sicariato en el sector de la Manga del Cura, Cantón El Carmen, provincia de Manabí. Con las características del vehículo, los policías emprendieron la búsqueda de los asesinos, quienes fueron ubicados en el kilómetro 60 de la vía a la 14. Como indicios tenemos un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, de igual forma 2 camionetas en las que se movilizaban los sospechosos, 7 fajos de billetes con $14,000 aproximadamente. A la orden de alto, policía emprendieron la huida, iniciando una persecución. Al verse en apuros, los sospechosos chocaron al patrullero policial, incluso realizaron disparos. 2 de los delincuentes fueron capturados y 3 lograron escapar. Ante lo cual, personal policial procede, en uso legítimo de la fuerza, a repeler dicha agresión. Bienvenida a libertad, la UNACE, la policía te rescata. Mientras en la ciudad de Manta, ante la denuncia del secuestro de un comerciante el pasado 10 de enero, agentes de la UNACE, siguiendo el hilo delictivo, realizaron varios allanamientos, logrando ubicar el sitio de cautiverio y rescatando a la víctima en buenas condiciones. Los delincuentes exigían $100,000 para su liberación. Él se encuentra estable, se encuentra en recaudo, se encuentra con nosotros. El operativo dejó 4 detenidos, así como el decomiso de 2 armas de fuego, munición y la incautación de 2 motocicletas y un vehículo, automotores que serían utilizados en actos delictivos. Los sospechosos pertenecerían a un grupo armado organizado relacionado a varios hechos al margen de la ley. Esta organización se hace llamar o se identifica como organización delictiva a este grupo denominado como los Lobos. En esta ocasión, la oportuna intervención de la policía evitó el pago que pedían los secuestradores. Iván Casamen, Noticias 7. ¿Imaginan ustedes traficar 50 toneladas de droga? 50. Lo hizo alias La Señora, que fue capturada en los Estados Unidos, deportada al Ecuador, está por acá para enfrentar un proceso penal por varios delitos y está vinculada a los choneros. En el bajo mundo le decían La Señora. Resulta que era una importante narcotraficante que coordinó el envío de al menos 20 toneladas de droga a Estados Unidos entre 2018 y 2021. Tras coordinaciones con ese país, fue deportada al Ecuador, donde afrontará un proceso judicial por el tráfico transnacional de estupefacientes, por el cual ya recibieron una sentencia de hasta 19 años de prisión, 17 miembros de su estructura criminal. Son personas ecuatorianas, son personas en su mayoría de Manabí. La utilización de las embarcaciones pesqueras y pangas son el medio en el que ellos coordinaban el abastecimiento logístico de combustible y que también trasladaban sustancias. Su papel dentro de la organización narcotraficante era la de mentalizar todas las operaciones y estaba absolutamente al tanto. Ella conocía y era el enlace para dar las disposiciones para el traslado del combustible y de las sustancias en alta mar, y conocía en dónde debía darse los transbordos de la sustancia, conocía dónde debe darse los detalles ya específicos por los cuales fueron sentenciados el resto de personas. Estados Unidos estuvo tras su pista desde el 2020. Por eso, en enero de 2021 salió de nuestro país cuando aún no había orden de captura en su contra. En abril de ese año la localizaron y detuvieron en España. En 2022 fue extraditada a los Estados Unidos y en el 2023 el Ecuador hizo la primera solicitud a la Interpol para su entrega. Hasta que este lunes la enviaron de regreso a Guayaquil. Alias La Señora era quien faltaba para desarticular la banda. Ellos se autoidentificaban como choneros y dentro de eso se dejó una línea de esta ruta, por decirlo así, la cual también nos ha generado ya varias investigaciones que tienen que ver ya con el traslado de droga utilizando vías marítimas. La policía no descarta que se le abran procesos nuevos por presunto lavado de activos, sin contar que hay indicios de que habría traficado hasta 50 toneladas de droga en alta mar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Municiones, pertrechos y explosivos de uso militar fueron decomisados durante un operativo de las Fuerzas Armadas en el sector de Conguime Alto, en Zamora Chinchipe. Esta planificación fue reforzada
con labores de inteligencia y de reconocimiento ofensivo. Mientras en la parroquia Chical del cantón Tulcán, en la frontera norte, las tropas destruyeron la infraestructura y equipos de minería ilegal. El ataque incluyó abocaminas y generadores eléctricos. Oficialmente detallan que son operaciones de debilitamiento de las economías criminales que financian el terrorismo. Precisan que estas tareas serán permanentes para proteger la soberanía nacional y la seguridad de la gente. Un presunto ladrón fue agredido en la provincia del Carchi mientras dos mujeres protagonizaron incidentes en plena vía pública de la provincia del Guayas. Aquí un resumen de lo más importante en el país. Un presunto ladrón recibió una paliza en plena vía pública de la ciudad de Tulcán. En la escena se ve cómo el sujeto es agredido por otra persona, quien lo empuja y golpea en la cabeza por varias ocasiones. El hombre que propina el ataque aseguraba que el supuesto pillo intentó robarle su teléfono celular. Ni la lluvia fue suficiente para impedir un enfrentamiento entre mujeres. La pelea tuvo lugar en la calle del Cantón Palestina, provincia del Guayas. En el video se observa a las mujeres jalarse de los cabellos hasta terminar revolcadas en un gran charco de agua. El pleito generó la atención de transeúntes que se concentraron en plena vía pública, generando así interferencia en el tránsito vehicular. Una cámara de seguridad recogió el momento exacto en que un supuesto ladrón ingresa a una casa en plena luz del día. El sujeto se las ingenió para ingresar por la ventana de la cocina. No fue un ingreso silencioso. El individuo dejó por el suelo cucharas y otros implementos de cocina. Este hecho tuvo como escenario el barrio Galeano de la ciudad de Ibarra. Eric Barrera, Noticias 7. El chofer de un camión perdió la vida durante otro accidente de tránsito registrado esta madrugada en la vía Pifo-Papayacta, al nororiente de Quito. Por causas desconocidas, el camión se salió de la carretera e impactó contra una peña del sector. La poca visibilidad y las condiciones climáticas de la zona habrían conspirado para producir la tragedia. Al lugar acudieron policías y bomberos. Varias cámaras de videovigilancia mal ubicadas fueron retiradas en algunos puntos del sur de Quito. La policía hizo un operativo y verificó que los aparatos estaban en lugares inapropiados. Las autoridades retiraron dispositivos de monitoreo instalados en el espacio público, sectores residenciales, parques y zonas comerciales de Guamaní, Turubamba, Marta, Bucarán, Girón, Buenaventura y Las Cuadras, que no contaban con las autorizaciones pertinentes para su funcionamiento. Todas las cámaras que están ahí fueron colocadas además en postes públicos. No tienen nada que hacer las cámaras ahí. En el operativo retiraron 38 dispositivos de monitoreo instalados de forma irregular en la ciudad. Según los organismos de control, muchas de las cámaras serían utilizadas por grupos delictivos para vigilar el movimiento policial y militar y de alguna forma burlar los controles. Para alertar, darse a la fuga. Con este operativo, el ECU 911 regula la instalación, uso y autorización de sistemas de videovigilancia en espacios públicos con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana. Además, aclaró que en el área privada no existe ninguna prohibición para colocar dichos dispositivos. La puede colocar en su casa, pero no en el poste público, para empezar. La policía señaló que en muchos de los sectores las cámaras son utilizadas por los grupos delictivos implicados en el microtráfico de drogas, vacunas y otros delitos conexos. Manejadas por personal que pertenece a los diferentes grupos de delincuencia organizada. Esta vez se focalizaron en varios puntos del sur de Quito, pero que los operativos serán a nivel ciudad, incluso tendrá alcance nacional. Y seguiremos así a nivel nacional, deteniendo todas estas cámaras que tengan fines ilícitos. Exhortaron a la comunidad a reportar la existencia de cámaras instaladas de forma irregular a través de la línea 911. Iván Casamen, Noticias 7. La Fuerza Aérea Ecuatoriana hizo pública su preocupación por la demorada instalación de un radar de largo alcance en la Loma de Montecristi, en Manabí. La obra de construcción está suspendida y el comandante Mauricio Salazar expresó las inquietudes que eso plantea. Además, no es la primera vez que ese mecanismo tecnológico de control tiene problemas precisamente en Montecristi.
Al hablar de suspensión, tenemos que considerar que es un término legal que permite decir que está en espera. Cuando se empezó paralelamente a la construcción del radar, se empezó los trabajos de infraestructura necesarios para poder instalar el radar. Durante este proceso aparecieron factores de fuerza mayor que no permitieron continuar con las obras, siendo necesario reforzar todos estos trabajos de esta infraestructura, lo que obligó a firmar un contrato complementario que permita extender el tiempo de entrega de esta obra de infraestructura, de tal manera que garantice la instalación del radar en su debido momento. Un promedio diario de 139 bodas reporta el Registro Civil, que durante el año pasado oficializó 50.000 matrimonios. También hay divorcios, pero los casamientos formales tienen una enorme demanda. El amor de pareja se fortalece en el Ecuador. Según datos del Registro Civil, el matrimonio aumentó en 2025. Se registraron 139 cada día en promedio. De enero a diciembre del año pasado, la institución celebró 50.556 bodas, cifra superior a la registrada en el 2024, cuando se inscribieron 48.907 casamientos. Las estadísticas muestran una mayor concentración de nupcias en las provincias con más densidad poblacional. Guayas, Pichincha y Manabí son las que lideran el mayor número de matrimonios. Del total de enlaces del 2025 que superan los 50.334 fueron igualitarios. Pero así como hay nuevos comienzos para los enamorados, también existen decisiones difíciles que se toman para concluir quizás una de las etapas más trascendentales de las personas. El Registro Civil inscribió 23.440 divorcios en todo el país. Las provincias con mayor número de separaciones fueron Pichincha, Guayas y Azuay. Las cifras forman parte del balance anual presentado por la institución. Anaís Estrada, Noticias 7. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión, una enfermedad que si no es tratada a tiempo conduce a desenlaces que pueden ser fatales. Varias instituciones públicas del país promueven acciones para enfrentar este problema. En Ecuador existe una política nacional de salud mental, además del Pacto por la Salud Mental, estrategias gubernamentales que involucran a todos los actores sociales, con el objetivo de prevenir que la depresión termine en episodios suicidas o en el suicidio. Existen casos de éxito donde con el apoyo de especialistas, quienes padecían la enfermedad lograron superarla. Un adolescente joven hace poco acudió a un centro especializado del Ministerio de Salud Pública. Por problemas familiares intentó suicidarse. Sin embargo, con el apoyo y ayuda terapéutica, logró superar el inconveniente. Aprendió herramientas, que es lo que tiene que ver con la promoción de la salud para poder afrontar la situación que estaba pasando, y encontró también en el arte, específicamente una forma de poder expresar el malestar que tenía, pero de una manera más empática, incluso con otras personas que estaban pasando por una situación similar. La política nacional que existe en nuestro país aborda enfermedades como la ansiedad y depresión. Solo en el 2025 se atendieron a escala nacional 146.000 casos. Más de la mitad fueron adolescentes y adultos jóvenes. Está direccionada a poder tener un abordaje integral. Entonces no está direccionado específicamente a niños o adolescentes o a mujeres o a hombres, sino es para la población en general. Ese es el marco de acción de la política como tal. Las autoridades enfatizaron que la estrategia está planificada hasta el 2030 y cuenta con el presupuesto necesario para el trabajo no solo de asistencia, sino también de prevención. El año pasado, en 2025, hubo una inversión más o menos de 5 millones, ¿no? Entre el fortalecimiento de talento humano, los servicios ambulatorios que les comentaba, y el mejorar también el acceso y la atención como tal. Datos oficiales establecen que en el año 2024 se registraron 1.090 suicidios. Al momento se contabilizan los datos del año pasado. Sin embargo, los expertos señalan que no habría un incremento significativo en las cifras. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Miles de manifestantes volvieron a salir a las calles de Teherán y otras ciudades para protestar contra el régimen iraní, que ha respondido con violencia
dejando un estimado de 2.400 muertos y más de 18.000 detenidos. De su parte, el presidente Donald Trump advierte acciones contundentes ante el nivel de represión y no descarta una posible intervención. Estas imágenes recorrieron el mundo rápidamente. Miles y miles de manifestantes recorren las calles de Teherán durante un día más de protestas en contra del régimen de Ali Khamenei. Pero mientras más ciudadanos reclaman la salida del líder supremo, así responden las Fuerzas Armadas, con balas y represión, en lo que ya se considera una brutal masacre. En imágenes difundidas en redes sociales se observa a decenas de cadáveres apilados, envueltos en fundas negras, y en el mismo lugar, familiares esperando identificar a los suyos. La cifra de muertos aún es incierta, pero organizaciones de derechos humanos ya hablan de aproximadamente 2.403 víctimas mortales y la detención de al menos 18.137 personas desde diciembre pasado, cuando iniciaron las manifestaciones. De su parte, el príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, líder de las protestas desde el exilio, hizo un llamado a las fuerzas militares. Ustedes son el Ejército Nacional de Irán, no el Ejército de la República Islámica. Tienen el deber de proteger la vida de sus compatriotas. No les queda mucho tiempo. Únanse al pueblo cuanto antes. La represión del régimen iraní despertó la reacción de Estados Unidos, quien no descarta ya una posible intervención. Vuelvo a la Casa Blanca para analizar la situación en Irán. Es realmente grave. Pienso en Irán cuando veo las muertes que se están produciendo allí. Obtendremos cifras precisas sobre la cantidad de muertes. Parece que la cifra es significativa, pero no lo sabemos con certeza. Más tarde, el presidente Trump también anunció que cualquier país que realice negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todas las transacciones con Estados Unidos, a la par que el magnate Elon Musk hizo pública su decisión de no cobrar por el Internet que su compañía Starlink brinda en el país asiático. Hace días que el régimen iraní decidió cortar la señal de Internet a la población, afectando gravemente el flujo de información dentro y fuera del país. Edison Saavedra, Noticias 7. Nadie nos dictará qué hacer, dijo el presidente de Cuba, Díaz-Canel, en respuesta a su colega estadounidense Donald Trump, quien anunció que ya no habrá más petróleo ni dinero venezolano para la isla caribeña, a cuyo gobierno le sugirió hacer un acuerdo antes que sea tarde. En su respuesta, Díaz-Canel advirtió que Cuba es agredida desde hace 66 años por Estados Unidos y que se prepara para defender hasta la última gota de sangre. Sin embargo, Trump informó el domingo que se dialoga con Cuba y que una de las prioridades es ayudar a los cubanos obligados a salir de la isla para ir a los Estados Unidos. La policía española capturó en aguas del Atlántico un buque mercante con casi 10 toneladas de cocaína, constituyéndose en la mayor aprehensión hecha por esta institución. La nave partió de Brasil a Europa e iba con la droga oculta bajo cargamentos de sal industrial. Fue una intervención de alta complejidad ejecutada por un grupo especializado que abordó el buque en condiciones extremas. La operación tuvo apoyo de la DEA, de la policía brasileña y autoridades de Francia y Portugal. Autoridades penitenciarias venezolanas informaron que 133 presos políticos han sido liberados a la fecha, mientras organizaciones internacionales de derechos humanos dicen que los excarcelados no pasan de 67. La organización Justicia, Encuentro y Perdón aseguró que los 67 son casos debidamente probados. Entre los excarcelados hay varios extranjeros, en su mayoría españoles, todos detenidos por actos perturbadores del orden y por atentar contra la nación, según documentos del anterior gobierno encabezado por Trump, el expresidente. Los presos políticos suman entre
800 y 1000, y la complejidad de los trámites produce angustia y reclamos de los respectivos familiares. El actor venezolano Fernando Carrillo afirmó que conoce muy bien a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al haber sido su pareja, por lo cual él garantiza que ella no traicionó a Nicolás Maduro para que sea capturado y llevado a Estados Unidos. El actor de novelas defendió así a Rodríguez en un programa de televisión chileno donde también calificó de falso las acusaciones a su expareja. En medio de la sorpresa, los presentes relató que la relación sentimental con Delcy Rodríguez duró 3 años, por lo cual puede decir que ella fue el gran amor de su vida. El gobierno boliviano derogó la eliminación del subsidio a los combustibles luego de un acuerdo con las organizaciones campesinas y obreras de Bolivia, cuyas protestas casi lograron paralizar a ese país. El convenio permite reprogramar el subsidio, especialmente al diésel, mantener la emisión de bonos sociales y prohibir privatizaciones. Luego de lo pactado, se verificó que se influyó notablemente la Central Obrera Boliviana COB y 6 ministros del gobierno de Rodrigo Paz firmaron este entendimiento. El bloqueo diario de 60 o 50 puntos estratégicos, especialmente en las carreteras de Bolivia, fue una presión de 3 semanas que llevó a la firma de este entendimiento.